a Rafael Pepe Abreu en la línea telefónica, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, a propósito de las propuestas de reforma laboral de la que se ha estado hablando y ahora se ha retomado, algunas aclaraciones y por supuesto algunas informaciones que respecto a esto nos puede proveer el apreciado Pepe Abreu. Buenas tardes, Pepe. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está todo? Estamos bien, Pepe, estamos muy bien. Vamos a ver que en qué está el asunto de la propuesta que hay ahora de reforma laboral, sobre todo en lo que tiene que ver, que parece que está un poco empantanado o muchas cosas por aclarar respecto a las trabajadoras domésticas o los trabajadores, ¿no? En ese sentido, ¿qué nos puedes decir, Pepe? Sí, bueno, hay muchos temas en el escenario con relación a esta reforma, pero el tema que los empresarios insisten en que está pendiente es básicamente el tema de la cesantía laboral. Ellos están centrados en eso y se reiteró en la semanal que el presidente encabezó el pasado lunes. El propio presidente señaló que se va a someter la reforma con los artículos del código que fueron consensuados. Entonces, nosotros hemos dicho, como la cesantía precisamente no ha sido consensuada por las partes, entonces, como es natural, quedará fuera de la reforma. Entonces, hay un plazo de 10 días para ese sometimiento que el presidente anunció. Ya ese plazo se cumple el próximo lunes y por tanto se estará depositando el proyecto en el Congreso en esa fecha, el próximo lunes. O sea, la cesantía entonces no se incluye la cesantía laboral para las trabajadoras domésticas. No. O más ampliamente. Es diferente. Sí. La cesantía es para todos los trabajadores. Claro. La doméstica no están contempladas en el régimen de cesantía. De cesantía, claro. Ni lo tuvieron antes, ni lo estarán ahora. ¿Por qué? Porque se decidió sencillamente a la doméstica tratar de darle la posibilidad de que tengan un salario mínimo, ¿verdad? Que sea identificable, que ese salario mínimo existe para ese tipo de trabajadoras, pero además ponderar el tema referido a su inclusión en el sistema de seguridad social para darle formalidad, pero se aclaró que dado que un hogar no es una industria, ¿verdad? No es una empresa. No es una empresa con fines de lucro, ni mucho menos. No podíamos, ni podemos insistir en el tema de que se le incluya la cesantía laboral. De manera que eso quedó resuelto también, ¿entiendes? Porque pasa que hay sectores que para asustar un poco y preocupar, ¿verdad?, a algunos sectores de la sociedad, pues se ponen a insistir como si estuviese tratando en la reforma el tema referido a darle a la trabajadora doméstica un trato como si fueran un trabajador ordinario de una empresa cualquiera. En ese mismo punto, Pepe, desde la llegada al gobierno de Luis Abinader, desde el Ministerio de Trabajo, hemos visto que se ha insistido no solamente en este punto de una posible cesantía de una empleada doméstica, sino también de otros puntos que se han tratado ya en el pasado. Desde que este tema de la doméstica como empleada, sujeto de derecho, frente a los temas y las leyes que se ha comentado a vertir de manera pública, ¿usted siente que el mercado de la doméstica ha subido o ha bajado? ¿Ha tenido mayores beneficios o menos beneficios con esta discusión pública? Bueno, yo pienso que usted sabe que el trabajo doméstico, hasta la misma expresión, la misma manera de identificarlo, doméstica. Cuando uno busca la etimología de esa palabra, ¿sabe?, uno encuentra muchas raíces de ella. Usted sabe que a la doméstica se le ha llamado de todas las maneras, sirvienta, criada, y todo eso especie como de nombre, que muchas veces lo que dejan es una connotación de esclavitud prácticamente. Entonces lo que se ha querido ahora es un poco rescatar ese tipo de trabajo tan útil y hacer
que ese trabajo tenga presencia en el escenario laboral. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, consideramos que es la oportunidad de hacerlo vía la modificación en el código. En ese punto, hay que decirlo así, no hubo divergencia. O sea, las divergencias no fueron en ese punto. No. El empresariado no manifestó ninguna objeción a ese punto. El empresariado siempre, su punto de objeción ha sido y sigue siendo el tema de que ellos entienden... Pepe, y no se vería como una contradicción ese tema de la doméstica, porque si bien es cierto, como usted muy bien explicaba, que en el pasado se veía como una empleada, como una mocama o como alguien de servicio, la realidad hoy, por lo menos aquí en la capital, en el Distrito Nacional, es que una doméstica es una persona más de tu familia que por lógica se queda con tus hijos, se queda con tu casa, y que por más que tú quieras debe tener un nivel de confianza diferente y no puede tenerle un trato de esclavitud como pasaba antes, porque hoy es la persona que te cuida a ti, a tus hijos. Por eso debe tener derecho a ser parte del sistema de seguridad social, tener derecho a una afiliación al sistema de salud, tener derecho a la protección de riesgos laborales y tener derecho a una pensión de retiro, aunque sea una pensión que no la pague el empleador. Exacto, ¿quién lo pagaría? Que sea una pensión solidaria del Estado, que como esta figura existe, ¿verdad?, en la ley de seguridad social, puede sencillamente acogérsele de ese punto de vista. Es decir, ese amor que le tenemos a la doméstica, que la queremos mucho, son nuestra familia, demostrémoslo entonces dándole esas coberturas. ¿Y cómo se va para que ese amor sea efectivo, para que sea efectivo ese amor. Perdón, para no salir del tema, la discusión del salario, por ejemplo, que todavía no se ha establecido, ¿sería el salario mínimo? ¿Cuál sería? ¿Cómo se bueno, sí, es interesante esa parte. Ahí se habló de que cuando se vaya al Comité Nacional de Salario a discutir los salarios, ¿verdad?, en el próximo año, por ahí tocará eso, se ponga un mínimo de referencia, ¿verdad?, que puede ser el mínimo que se puso en la resolución que se intentó y que acuérdese que el Tribunal Constitucional revirtió, desmontó, alegando que debía hacerse vía el código, no por una resolución. Entonces ahí se planteó el monto de 10,000 pesos como salario mínimo base. Eso fue lo que se planteó, 10,000 pesos para la trabajadora doméstica. César, Pepe, perdón. Buenas tardes. Mira, en una entrevista en el periódico El Caribe del 1 de mayo, con relación a este tema y a otros muchos de la cesantía laboral, tú señalabas, estoy buscando aquí ahora, cito, comillas, tú dijiste en esa entrevista, hemos dicho que vamos a la reforma posible. Es decir, si el código tiene 738 artículos y estamos de acuerdo en más de 700, vamos a llegar a un acuerdo en eso y sencillamente dejemos pendiente lo que no podemos tener cercanía. Pero el empleado sigue cerrado a su visión referida a la cesantía. Cierro las comillas. Entonces te pregunto con relación a eso, primero, si eso se mantiene en las cantidades y esto, y segundo, si no hay acuerdo en la cesantía, significa entonces que el sector gremial va a la reforma partiendo de la premisa, en el mejor escenario, te pregunto, de que se quede exactamente la figura de la cesantía como está. Y en ese escenario pierde, entre comillas, el sector empresarial y ganan los trabajadores. O ustedes están yendo al Congreso a sabienda de que ahí quizá pueda libremente el soberano determinar modificar la cesantía. Muy importante esa pregunta por lo siguiente, ¿verdad? Fíjese esa intervención en el Caribe. Hoy de esos 738 artículos, usted sabe que apenas queda uno, la cesantía. No me diga. Exactamente, la cesantía. Es el único. Es decir que hay consenso en todo, menos en eso. De lo que se vio, ¿verdad?, en ese escenario. Pero vamos a decir lo siguiente frente a eso. Por eso es importante. Mire, yo no he oído todavía ningún congresista que se le ha ocurrido inventar, por ejemplo, revirtiendo un préstamo que el presidente mande al Congreso, ¿verdad?, y diciendo el país no puede endeudarse más, tanto vamos a rechazar esa avalancha de préstamos. Yo no he oído uno, ¿verdad? Pero tampoco cuando ha habido dificultades con el tema de tres causales y otros asuntos, yo he ido a
a legisladores, por ejemplo, revelados, en mayoría, rechazando una cosa y asumiendo otra, y viceversa. Yo lo he visto, por el contrario, con el código ese procesal penal paralizado por años y tomar decisiones. Yo espero, ¿verdad?, que esa actitud de independencia, de ejercicio soberano del primer poder del Estado, no se le ocurra ahora a propósito de la cesantía, ¿verdad? Y que no invente con ese tema. Pepe. Y que como usted dice, ¿verdad?, se deje tal y como está, porque lo que exactamente está diciendo el mensaje que se envía a plantear los temas consensuados es dejen fuera de ese esquema, de esa discusión, la cesantía laboral. Pepe, bueno, tú sabes, no, se ha dicho aquí la declaración de inconstitucionalidad de la ley, de la resolución 1422, ¿verdad? Así fue. Lo que me dice a mí que ahí hubo poco rigor en materia del trabajo que tiene que hacer la parte jurídica del Ministerio de Trabajo, porque cómo es posible que sometan un asunto que sabe que va a ser derribado en el Constitucional. Y ahí yo creo que entra el tema del populismo político. Porque aquí cuando hablamos de doméstica, nos imaginamos una casa de clase media, alta y alta, pero aquí hay montones de barrios cuyos dos trabajadores buscan una persona, una muchacha, que atiende el niño y cosas. Y entonces en este país se piensa que la doméstica, que el trabajo doméstico es de clase media para arriba. Aquí hay montones de pobres con muchachas trabajadoras. Entonces, ¿cuál va a ser la solución de este tema? Porque están obligando a un montón de pobres que tienen que tener una trabajadora porque obligado le cuida el muchachito. ¿Cuál es el modelo real frente a una realidad material imposible de solventar? Ese flanco que usted plantea es de lo más preocupante incluso en el mundo de hoy. Y por eso se habla mucho de la necesidad de impulsar lo que se denomina la industria del cuidado, etcétera, etcétera. Eso está hablando mucho internacionalmente. ¿Por qué? Porque habrá personas que no tendrán capacidad de pago, ¿verdad?, pero necesitan el servicio, lo necesitan. Entonces, como lo necesitan, se está hablando de que hay que crear un escenario que facilite que ese tipo de personas tengan acceso al cuidado. Eso va a quedar un limbo jurídico, ¿eh? Eso va a quedar un limbo jurídico. Pero sobre todo, Pepe, ahí mismo, por el tema también salarial, porque por lo que está diciendo Graimer, de personas que no es verdad, que ahora con eso, con lo que se propuso anteriormente de 10,000 pesos y que fue anulado por el Tribunal Constitucional, porque ahora eso sería una referencia. Usted me va a decir a mí, usted me va a decir a mí que una persona que sale a la calle a trabajar, que gana quizás 20 o 25,000 pesos, podría pagarle, y si no le paga a alguien para que le sostenga al muchacho, para que le ayude. 15,000 pesos mínimo. No, dígame, ¿cómo? Eso es aumenta la tasa de desempleo. Ese es otro escenario serio. Oiga, que le voy a decir, no, nada puede pasar, porque esa persona a que nos estamos refiriendo, ¿verdad?, se queda con la responsabilidad de cuidar los hijos de aquella mujer, de aquella pareja, para que puedan estudiar, para que puedan formarse y puedan trabajar, ¿verdad? Entonces ella se sacrifica, ¿verdad?, al menos que sea una mujer, cuidando a los hijos, la casa, cocinando, fregando, ¿pero quién? etcétera. Si no existiera esa figura de la trabajadora del hogar, ¿verdad?, si no existiera esa figura, ¿con quién dejaría entonces esa mujer que trabaja, que tiene cierta independencia? Se lo lleva para el trabajo. Trabaja, etcétera. ¿Con quién, verdad? No tendría con qué hacerlo, entonces tendría que quedarse en la casa y no podría ser la mujer que es, una mujer con cierto nivel de independencia. De manera, señores, pero un tema no justifica otro. El daño va a ser más grande que... A eso hay que buscarle una solución, no sacrificando a uno para salvar el otro. Vamos a salvarlo los dos. Pero ¿cómo el Estado va a abordar eso, Pepe? Porque... ¿Cómo lo vamos a hacer? Oiga, hoy tú sabes lo cierto. Eso así mejor, mire, señores, va a salir la mala sal que el chivo. Que el Estado asuma su rol. Ajá. Laborales, asuma salud. Noruega, y lo haga, porque si no lo hace, entonces usted no puede tener la confianza de que a alguien que usted le deja su hijo
alguien que le cocina, que le fía. Pero eso no es un derecho humano. Eso, perdón, pero tener una doméstica, Pepe, no es un derecho humano, es un privilegio. Y ni siquiera de reconocerle los derechos más elementales de una persona. Pero es que tener una doméstica no es un derecho fundamental. Tener una doméstica, no. O sea, ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo, ni los que están ahí, van a trabajar sin derecho a un ingreso. Entonces, así mismo hay que... No, un ingreso no. Pero que eso es un lujo, lo acaba de decir Federico. No es un lujo. Pero que es un privilegio tener una doméstica. Pero entonces ustedes... Entonces está bien, Le damos pensión al Estado. Perdón. El que no puede tener la que no la tenga. Exactamente. Y el que la puede tener, puede pagarle lo que le tiene que pagar. Anda con los muchachos, anda con los muchachos para arriba y para abajo. Y entonces, perdón, entonces me imagino, perdón, Pepe, me imagino que la posición del gremialista de la República Dominicana es que podemos ir a hacer una reforma fiscal con todo, porque todas esas pensiones hay que pagarlas o con préstamo o con aumento de presión tributaria, porque el dinero no cae del cielo. ¿Cómo la vamos a pagar? Bueno, exactamente como se pagan las pensiones de los propios legisladores. Te voy a dar un dato. Y la de algunos dirigentes también. Te voy a dejar una pregunta, Pepe. Incluido la mía, como se paga eso. Pepe. Si usted quería decir eso, dígalo. Don Pepe, escúcheme esto. Sí, Aritmética de quinto. ¿Cuánto dice el levantamiento de la data de Inhogar sobre cuántos hogares hay aquí en condición de pobreza que tienen una Empezó ayer en Hogar, la nueva. Bueno. ¿Cómo el Estado, oye esto, Federico, cómo el Estado, y se lo pregunto a Pepe, cómo el Estado va a validar de una casita en un barrio, de una pareja de esposo, obrero, cómo el Estado va a validar el salario? ¿Cómo el Estado va a validar que todo ese listado que le están diciendo, esa persona es trabajadora doméstica? Con la doctrina Lidio Cadet. Bueno. Pepe, sabemos que eso tiene que ir al Congreso y que ustedes todavía tienen que reunirse de nuevo. ¿Cuándo se van a reunir, Pepe? Que ya tenemos que irnos. Más incómodo y más difícil de contactar. Porque los que son fáciles de contactar, ¿verdad? Que usted sabe que la mayoría de clase media, baja, media alta, tiene trabajadora doméstica. Y pobres también tienen trabajadora doméstica. Pepe. El caliche de Cristo Rey. Una casa hecha a la orilla de una cañada. Vete a Guayajayuco, Pepe. Vete a Guayajayuco. Que hay una familia que tiene una señora que le cuida a la mamá a una anciana. Pepe, ¿Cómo tú cuadras eso? Pepe, hay que reunirse de nuevo antes de enviar esto al Congreso. ¿Para cuándo ustedes proyectan reunirse? No hay reunión. No hay más reunión. Las reuniones terminaron. Bueno. Se fue haciendo. Bueno. Terminaron ya, concluyeron. Bueno, pero eso también. Ahora lo que viene es la presentación al Congreso. Se hace la compilación del acordado y se envía. Ya no más nada. Y habrá algunas correcciones de estilo, etcétera. Pero no hay una rediscusión de los temas ya discutidos. Bueno, gracias Rafael Pepe Abreu por aceptar conversar con nosotros.